Aquel día, en la sala de máquinas del USS Gerald R. Ford, un marine soltó una risa que sonó como un chasquido seco entre las luces intermitentes y el metal caliente. ¿Tú crees que puedes encender esto, viejo?, dijo, la sonrisa colgando entre los cables y los paneles como una orden más. La risa se pegó al eco y a la grasa, y por un momento la oscuridad pareció tragarse la paciencia de todos. Richard Marrow no respondió con palabras. Sus manos, viejas pero firmes, rozaron un anillo de herrumbre en la empuñadura de una válvula. La sala estaba llena de gestos, manos señalando pantallas muertas, técnicos dando golpes en los laterales de los equipos como si la máquina respondiera a la fuerza. Un zumbido eléctrico inconstante que prometía volver y morir. La juventud alrededor se movía con la seguridad de quien cree haber aprendido todo de manuales y simuladores. Marrow se movía con la memoria de quien había aprendido del sudor, del frío y de la vibración del acero bajo la planta de los pies. El nieto, Ensign Miller, se mantenía detrás de él con la cara encendida por la vergüenza. Entrar en la cámara de máquinas era algo impulsivo. Había venido a visitar a su abuelo para mostrarle el buque, no a traerlo al centro de una avería. Pero la avería los encontró a ambos, y ahora, entre las órdenes cortas y los cables que chisporroteaban, los ojos del nieto buscaban en los del anciano una respuesta que el coronel de hierro de la juventud no encontraba en su rostro. «Necesitamos ver las lecturas de flujo», dijo el comandante Shaw sin levantar la vista de su consola. Todo redundó. Todo muerto. ¿Toda?, preguntó seca la voz del capitán Riggs desde un peldaño más alto. Esto huele a fallo de redundancia múltiple. Revisad las líneas de intercambio ahora. Los jóvenes técnicos se lanzaron a las consolas, peinaron los paneles y ejecutaron protocolos que conocían como quien recita una lista de compras. Pero las pantallas estaban frías, los protocolos devolvían errores escalonados y algo, en el fondo, no respondía a la lógica de sus diagramas. Y allí, en medio del caos controlado, alguien se permitió reír. El corporal Evans, joven, la voz aún no hecha por la disciplina, se empujó hacia adelante, miró a Marrow y soltó la burla como si fuese un lastre que había que despreciar. Marrow levantó la vista. Sus ojos, como cristales pulidos por la vida, no mostraron ira, mostraron cansancio y una claridad fría. Tocó la válvula con la punta de los dedos, como sabiendo que la memoria mecánica de su cuerpo guardaba una historia que los datos no podían tocar. La sala tenía olor a ozono y aceite. Las sirenas estaban en silencio y las luces de emergencia parpadeaban en rojo. A cada paso el metal protestaba, a cada respiración el ambiente se cargaba más. Entonces, sin prisa, Marrow dijo con voz baja: «Necesito una llave en T y una palanca de palanca larga, y un esquema en papel, no en la pantalla». Los jóvenes soltaron una nueva risa, menor, como un murmullo de incredulidad. «Eso está desfasado», susurró alguien. «¿Un esquema en papel? ¿En serio?» El comandante Shaw le lanzó una mirada que mezclaba interés con escepticismo. El capitán Riggs estuvo a punto de negarlo. Ensign apretó la mandíbula. Nunca había querido tanto que el abuelo tuviera razón. Por protocolo, por orgullo o por simple humanidad, sostuvo la mano de su abuelo bajo la manga y le dio un apretón breve. Marrow lo sintió y, sin volverse, dejó que una sombra de sonrisa le cruzase el rostro. Si esta historia pretende que te quedes hasta el final, quédate. Verás cómo un gesto cambia todo lo demás. Los equipos de emergencia usaban procedimientos electrónicos y sistemas de diagnóstico que habían sido perfeccionados durante décadas. Pero cuando los redundantes fallan en cadena, lo que queda es lo que alguien, alguna vez, dejó inscrito en acero y bronce. Palancas, ruedas manuales, pasadores y placas con inscripciones casi borradas por manos y tiempo. Marrow lo sabía. Le habían enseñado a mirar entre lo que mostraban los paneles y lo que latía oculto detrás de ellos. Se desplazó con la calma de quien se siente en casa en un cuarto que otros consideran territorio extraño. Tocó el borde de un panel y lo apartó con una mano que no temblaba en absoluto. Hurgó hasta encontrar lo que buscaba. Una placa metálica medio cubierta por una manta de aislamiento.
Un nombre en relieve que no decía mucho para la mayoría, pero que para él era una dirección. «Válvulas manuales de corte y derivación de emergencia», murmuró, leyendo la placa en voz baja. «Línea de auxilio F7. Está debajo del compartimiento de bombas número 3». Uno de los técnicos se inclinó a su lado. «Eso está fuera de circuito», dijo con suficiencia. «Nadie ha usado una válvula manual aquí desde que instalaron los actuadores. Es un relicto». Morrow no replicó con fuerza. Su réplica fue un gesto. Sacar de la caja de herramientas que trae siempre en el coche una llave en T con la empuñadura lisa y un extractor de pasadores. Fue como ver a un cirujano preparar una mesa. Cuando giró la llave en la cabeza de la válvula, el metal protestó y cedió, con un sonido que a alguien le pareció un suspiro. El movimiento activó algo más que una conexión mecánica. Fue como si al girar el hierro gastado hubiera desbloqueado una memoria institucional. En cuestión de segundos, los paneles parpadearon con lecturas que regresaban lentamente, como peces que asoman desde las profundidades. Un zumbido estratégico volvió a la sala. Las bombas respondían, los circuitos hallaban rutas de sangre. Pero no fue completo. Unos indicadores seguían en rojo. Aún con la derivación manual operativa, la corriente no se estabilizaba. Había otro cierre más profundo, una decisión física que no estaba en ningún esquema digital. Morrow se arrodilló, metió la mano en una cavidad y sacó una palanca de bronce con un embellecedor endulado. La palanca tenía grabados pequeños, número de serie, una textura que el tiempo pulió solo en los lugares donde la mano reposaba. Con un movimiento medido, giró. Un silbido agudo recorrió la estructura y acto seguido la nave respiró de nuevo. Las luces volvieron con una cierta duda y luego se asentaron. Las consolas mostraron números que recuperaron estabilidad. La gente en la sala jadeó. El comandante Shaw examinó los datos y dejó escapar una palabra que era a la vez alivio y reconocimiento: backup. En medio de esa calma relativa, Evans se acercó. La risa se había transformado en una mueca de incredulidad y rabia contenida. «No te interpongas», dijo. Sus dedos rozaron el antebrazo del anciano con una mano que pretendía firmeza, pero que en realidad temblaba. Esto podría ser peligroso. Morrow no se apartó, miró al corporal con una paciencia que pesaba más que cualquier herida. «¿Peligroso para quién?», preguntó con voz serena. «¿Para la nave o para la línea que se aprende en clase?». Evans apretó los labios. Se había dicho muchas cosas en las últimas horas, que la experiencia era obsoleta, que los veteranos contaban historias para moldar la realidad a la nostalgia. Ahora, en ese pasillo de acero, su desprecio tenía un precio que aún no se atrevía a medir. Ensign, sin pensarlo, intervino. «Basta», dijo con voz firme, la misma que empleaba en simuladores. «Mi abuelo sabe lo que hace. Él estuvo en esto cuando las cosas eran más duras». El silencio se espesó por un latido. La palabra «abuelo» actuó como un catalizador. Las miradas se desviaron de Morrow hacia Ensign y de Ensign hacia la puerta, donde unos pasos marcados interrumpieron la expectativa. El nieto, con las manos temblando, había hecho algo que no había revelado antes. Envió un mensaje a alguien que no esperaba llamar sino en silencio, un recurso privado, una conexión cuya cuota de riesgo traía consigo una esperanza. La pantalla del teléfono de Ensign parpadeó un «enviado» y luego volvió a apagarse. No dijo quién había llamado, nadie preguntó, por respeto o por temor. En la sala de máquinas, la atmósfera se volvió densa. Algunos técnicos miraban al comandante Shaw en busca de una orden, otros al capitán Riggs. Nadie supo en ese instante que, a cientos de millas de la costa, una figura se alistaba para cruzar la cubierta y poner un broche de autoridad en la escena que se desarrollaba en la nave. Mientras tanto, la mano de Morrow seguía girando, ajustando, encontrando resistencias que nadie más sentía. Fue entonces cuando un recuerdo, nítido como un relámpago, se filtró por su mente. Un latido retrocedió 60 años. El ruido de la sala se transformó por unos segundos en otro, el crujido de las escotillas del USS Enterprise, allá por 1962. Un olor a aceite y humo de soldadura.
Jóvenes igual de seguros en sus mandos. Un joven Morrow con las manos negras por el trabajo, clavando una palanca que nadie más quería tocar. Era una época sin sistemas complejos que ocultaran fallas tras paneles. Se trabajaba con los dedos, con el oído y con un respeto por la maquinaria que exigía humildad. Un oficial mayor se había acercado entonces y, tras verlo, había dicho: «Si conoces las palancas, conoces al buque». Esa frase, guardada como un talismán, se desplegó en su memoria y volvió con más fuerza al presente. No era orgullo, era certeza. Y la certeza, en una sala donde la electricidad flaqueaba y las vidas de cientos se cruzaban en decisiones de acero, tenía más peso que la burla. La tensión escaló. El joven Evans perdió compostura. No fue un acto de bravata, fue un impulso para exponer la fragilidad de una autoridad que, en su mente, debía pasar por la prueba del tiempo. Empujó al anciano con la intención de apartarlo. La mano del corporal no fue una bofetada, fue una presión que llevó a Morrow a sostenerse con la otra mano en la válvula aún caliente. Por un instante, pareció que el cuerpo del veterano no acompañaría ese movimiento, pero la mano de Ensign, sin planearlo, se interpuso entre ambos y sostuvo el brazo de su abuelo con determinación. «Oye», gritó Ensign, amenazando un caos mayor, «aléjate». El comandante Shaw se precipitó. Va contra el código permitir que la seguridad de la nave quede comprometida por un forcejeo. Lo que estaba en la balanza no era solo la dignidad, era el control de un sistema que debía mantenerse estable. Por los micrófonos se escucharon órdenes de contención, y en una esquina de la sala, un grupo de marines se giró listo para intervenir. Evans retrocedió. Tenía el rostro colorado, la mandíbula apretada. No era solo la exigencia del protocolo lo que lo movía, era el miedo a admitir que la modernidad no siempre homogeneizaba la verdad con el conocimiento. Se le veía una lucha interior. Aceptarlo significaba reconocer su propia ignorancia. Mantenerlo y empujar a Morrow significaba arriesgar más. El silencio posterior fue pesado, como si la sala hubiera contenido el aliento durante demasiado tiempo. Fue en ese instante que desde la cubierta un ruido distinto se impuso, el golpe de botas que no eran de la maniobra rutinaria. Las sirenas permanecieron mudas. En su lugar, un paso seguro y autoritario se acercó a la sala de máquinas con la solemnidad de quien no llega para acompañar, sino para ordenar. La puerta se abrió y detrás apareció el almirante Thompson. Tenía 70 y tantos años y una presencia que no necesitaba palabras. No caminó a Morrow por casualidad. Sus ojos buscaron el rostro del veterano y al verlo, algo en su expresión se suavizó. No hubo sorpresa, hubo un reconocimiento casi físico, una comprensión que iba más allá de las jerarquías. Los jóvenes, que minutos antes habían mostrado desdén, se congelaron, no por miedo a la autoridad, sino por la sensación de que la historia de ese hombre venía con avales que la jerarquía actual no ostentaba en pantalla. El almirante no empezó con órdenes frías. En lugar de eso, se acercó a Morrow con un gesto contenido. Solo entonces inclinó ligeramente la cabeza y con un movimiento breve pero cargado de significado, le ofreció la salutación. Evans, que aún miraba con una mezcla de rabia y vergüenza, no supo cómo reaccionar. Nunca había visto una escena así. Un alto mando rindiendo un gesto protocolario a un civil veterano. Pero la sala lo entendió. No era un saludo por simple protocolo. Era un sello público. Las risas murieron. La sonrisa que el corporal había ostentado se desdibujó. En un latido, la energía en la sala cambió. La incredulidad se convirtió en silencio respetuoso. El almirante se demoró en la mirada, y esa demora bastó para que la indignación se transformara en vergüenza silenciosa. No hubo escarnio. Hubo, en cambio, una lección que caló sin estridencias. La autoridad moral puede superar la prepotencia técnica.
Señores, dijo el almirante con voz firme, pero sin dureza. Hay cosas que los instrumentos no enseñan. Permitan que el señor Marrow continúe. El comandante Shaw, que había sido firme en su escepticismo, asintió casi con la cabeza baja. El capitán Riggs se limitó a mirar las pantallas con nuevos ojos. La orden no fue un castigo para Evans, fue una restauración de la calma. Marrow volvió a su tarea. No buscó la mirada del almirante, no la necesitaba. Su trabajo era mecánico y poético a la vez. Alinear válvulas, corregir presiones, leer ruidos que para otros eran ruido simple. Explicó a media voz lo que hacía, y cada palabra fue una detonación de pedagogía práctica. Esta línea se alimenta por 2 bombas, dijo. Uno falla, el sistema debería conmutar al otro. Si ambas fallan, hay un cambio manual que evita que toda la sección se quede sin presión. Está enrollado aquí, en la placa, pero si no se accede de forma manual, la lógica electrónica no lo detecta. Uno de los jóvenes técnicos preguntó, con interés ya no en el tono superior, sino en el de quien quiere aprender. ¿Entonces era un fallo del actuador, no del flujo? Un fallo compuesto, respondió Marrow. La conmutación automática no reconoce una obstrucción física. Los actuadores hicieron el intento, pero no pudieron vencer la resistencia. Hacen falta manos y fuerza. Las máquinas no conocen la memoria del óxido. Acto seguido, enseñó a alguien cómo colocar la palanca, cómo asegurarse de que el pasador entrara en su marca, cómo usar la llave en T para evitar que las vibraciones la aflojasen. Sus manos trazaban la lección como un mapa, y los jóvenes aprendieron en segundos lo que los manuales tardan páginas en intentar describir. El almirante observó en silencio, no intervino. Su silencio fue suficiente. Cuando la presión empezó a normalizarse y las luces recobraron el pulso regular, Thompson dio un paso al frente. No necesitó un micrófono, su voz tenía el volumen de una orden natural. Que conste en acta, dijo, que el señor Richard Marrow ha efectuado maniobras de emergencia que han contribuido a restablecer sistemas críticos, que los procedimientos de formación incorporen sus métodos, y que el comportamiento irrespetuoso hacia un civil que prestó servicio y mantiene competencia técnica sea formalmente observado. La formalidad de la orden envolvió la sala. No hubo una reprimenda teatral dirigida a Evans. Hubo, en cambio, una restitución pública que dejó claro cuáles eran los valores necesarios en una nave: competencia, respeto y memoria. Ensign, que había observado con la respiración contenida, sintió algo parecido al orgullo y a la calma. Después vino la condecoración que la Marina decidió otorgar. No una medalla improvisada en la turbina de una discusión, sino un acto meditado que reconocía la pericia y el servicio continuado. Se instituyó entre los oficiales un pequeño curso que en voz baja llamaron el procedimiento Marrow. Lecciones prácticas sobre memoria institucional y uso de medios manuales cuando la tecnología flaquea. No fue una estatuilla ni una celebridad vacía. Fue una decisión práctica. No permitir que el conocimiento se perdiera con quienes partían. La ceremonia fue sobria. El almirante colocó un pin con discreción sobre el pecho del veterano. Los jóvenes, que habían reído la primera noche, estaban allí. Algunos no sabían qué decir. Evans, con la mirada baja y la cara enrojecida por la incomodidad, no se acercó a la improvisada fila de felicitaciones. Su orgullo le pesaba más que cualquier gesto. Marrow, al recibir la insignia, no hizo alarde. Miró al almirante, luego a los técnicos, luego a su nieto. En su rostro hubo una satisfacción serena. En sus manos, la huella de la tarde: aceite, polvo, memoria. No era un triunfo personal, era una reparación institucional. La nave no había sido salvada por un acto heroico aislado, sino por la conjunción de conocimientos antiguos y la disposición a aprender. La historia corrió por los camarotes como un rumor cálido. En la cantina se escucharon conversaciones sobre las válvulas que nadie recordaba abrir, sobre las placas con nombres que merecen ser leídas.
Los cursos de entrenamiento se llenaron de jóvenes con las manos dispuestos a ensuciarse. La memoria institucional, que es a la vez archivo y piel, respiró. Pero la lección más humana ocurrió unos días después fuera de la disciplina de la cubierta y lejos del brillo oficial. A la salida del puerto, cuando el barco surcaba mar abierto y el rumor del mundo cedía a la rutina, una cafetería en la base naval vio una escena más íntima. Marrow y Evans al mismo tiempo en la mesa de un diner, entre tazas y segundos de silencio. Evans no fue el primero en acercarse. Había sido tímido ensayando palabras en el borde de la noche. Finalmente, se sentó frente al anciano con la mano en una taza de café que temblaba por la inmovilidad de su propia emoción. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «No supe ver». Me equivoqué al juzgar. Marrow lo observó. Sus ojos no eran duros. No gustaba de sermones. Prefería que la lección se comprendiera sola. Tomó un sorbo de su café y dejó que el vapor se mezclara con el silencio antes de hablar. «No busques absoluciones rápidas», dijo con calma. «Aprende. Eso bastará». Evans tragó con aire. Su boca se abrió y se cerró. Sus manos buscaban un gesto que no terminaba de encontrar. Finalmente, inclinó la cabeza y dijo, como quien confiesa un peso: «Quiero aprender». El veterano sonrió por primera vez con un gesto que no llevaba nostalgia sino cordialidad. Fue un intercambio simple, humano, sin los reflectores de la cubierta ni la solemnidad del almirante. Ensign, que había venido a acompañarlos, se unió al pie de la mesa. La conversación fue lenta, llena de preguntas pequeñas y respuestas medidas. Evans preguntó por las válvulas, por la manera de escuchar un motor, por cómo distinguir un fallo electrónico de uno mecánico. Marrow respondió con paciencia. Ensign, al mirar a su abuelo, entendió que el respeto no se exige, se gana con actos y se mantiene con humildad. Los días que siguieron trajeron cambios, no una purga de la modernidad, sino una integración. Los manuales se reescribieron con notas prácticas, se crearon simulacros que obligaban a los cadetes a agarrar una llave y a sentir, no solo a leer. En los pasillos, algunos jóvenes técnicos que antes se burlaban, ahora tomaban café con veteranos para preguntarles por los detalles que las máquinas no reflejaban. La condecoración a Marrow se convirtió en un símbolo, no de la superioridad de la edad, sino de la necesidad de la memoria. En la placa conmemorativa que se colocó en la sala de entrenamiento, se grabó una frase que el almirante pronunció en la ceremonia: «El conocimiento que no se comparte es un recurso perdido». No había exaltación heroica, no hubo gestos triunfalistas, hubo en cambio un reconocimiento que buscaba ser puente entre generaciones. En la orilla, cuando la nave volvió al muelle y la vida cotidiana recuperó la cadencia habitual, Marrow se despidió de la tripulación con un apretón de manos firme y sencillo. Algunos aún lo miraban con la reverencia que dan solamente los que han visto lo inesperado. Él, por su parte, recogió su caja de herramientas y su llave en T, y se fue con la sensación de haber hecho lo que debía: transmitir. La última escena tiene un sabor doméstico. En un diner a la salida de la base, donde las luces amarillas dibujaban sombras largas sobre la mesa, Marrow y Evans compartieron un plato de huevos revueltos. No hubo sermones, ni discursos, hubo confesiones pequeñas, un intercambio de anécdotas y una risa contenida que brotó sin aviso. Cuando Evans, con la modestia de quien busca reparar un daño, preguntó si podría visitar al veterano para aprender, Marrow inclinó la cabeza y asintió. «Ven los sábados», dijo, «a las 10, trae guantes y trae ganas de mancharte las manos». Evans sonrió con timidez y un agradecimiento sincero. Fue un pacto sencillo. Más tarde, cuando la historia ya se había vuelto relato en los pasillos y nota institucional, algunos dirían que lo que salvó la nave fue una válvula y una mano firme. Otros afirmarían que fue la intervención de una jerarquía que supo ver más allá del protocolo. Pero quienes estuvieron en la sala de máquinas aquella noche sabían la verdad más sencilla. Lo que salvó la operación fue la voluntad de aprender y de escuchar. La risa que había arrancado a Evans la primera vez quedó atrás, no borrada por humillación, sino por un reconocimiento que no necesita alarde. La salutación del almirante no humilló a nadie, puso en evidencia que la autoridad más profunda es la que reconoce competencias donde la superficialidad ve desuso.
Y Marrow, con sus manos curtidas y su mirada clara, siguió siendo lo que siempre fue, un puente entre el pasado y el presente, la memoria práctica que evita que lo aprendido se convierta en leyenda. La nave siguió surcando el océano. El procedimiento Marrow se escuchó en las planchas de metal y en las aulas de formación. Ensign empezó a visitar las salas de máquinas en los ratos libres. Evans se presentó los sábados con los guantes puestos. Y el almirante, en su despacho, colocó la carta de reconocimiento en un archivo que no sería cerrado. Si te ha llegado esta historia, compártela con alguien que valore la experiencia y la memoria. Suscríbete para escuchar más relatos que celebran el valor de aprender de quienes han vivido lo que los manuales apenas narran.